Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Nos encontramos aquí para ver el resumen 2, fórmulas y funciones. Les recuerdo que esta materia ya la hemos visto, son comandos, fórmulas y funciones que revisamos en la clase y que vamos a recordar ahora. Bueno, lo primero que tenemos que revisar es qué es una fórmula y diferenciarla con las funciones. Excel normalmente se puede utilizar como calculadora, eso ya se los comenté en un momento. Quiere decir que si nosotros en una celda agregamos un signo igual, todo lo que venga después lo va a entender como una fórmula el Excel. Nosotros podemos poner el signo igual y agregar un número con una operación y va a dar el resultado luego de que apretemos Enter. Eso ya lo practicamos, yo sé que hicimos varios ejercicios de ese tipo. También podemos en este ejemplo de acá abajo darnos cuenta de que no solo son números y un solo operador, podemos hacer un conjunto de operaciones y crear una fórmula un tanto más compleja. El, el paréntesis es muy importante cuando nosotros estamos trabajando con multiplicaciones y divisiones para que no alteremos el resultado, ¿cierto? Y le vamos dando prioridad y jerarquía a las distintas operaciones. El paso siguiente a trabajar como una calculadora Excel es hacer la misma fórmula, pero en vez de números, agregarle celdas a la fórmula. Estos dos ejemplos se ven reflejados muy parecidos, pero en vez de un número aparece una celda como variable. Es decir, que si en algún momento yo cambio el número en la celda A1, el resultado va a variar. Aquí tengo un par de números que están puestos sobre algunas de las celdas. Bueno, la primera forma de trabajarlos, como les expliqué, era trabajando como si fuera una tab, es decir, como si fuera una calculadora. Agrego el signo igual y pongo dos números, 6, multiplico y un número 8. Al apretar Enter me va a salir el resultado. Recuerdo que visualmente es 48, pero siempre se va a mantener la fórmula detrás. Al hacer doble clic sobre la celda vemos cuál es la fórmula con la que estamos trabajando. Voy a borrarlo. Algún otro ejemplo que sería igual 10 dividido 5. Hacemos Enter y nos da el resultado 2. Es muy simple, la verdad, eso ya lo estuvimos trabajando. Otra forma de trabajarlo es usándolo como calculadora, pero identificando las celdas donde están los valores. En este caso voy a sumar estos dos números, hago clic, ¿cierto? Después de hacer el igual lo voy a repetir, hago el igual y después todo lo que venga después del igual lo reconoce como una fórmula, así que yo voy a hacer clic sobre el número o la celda, ¿cierto? Va a aparecer automáticamente B4, que es la que yo hice clic, luego agrego un operador y pongo la otra celda. Al apretar Enter me va a aparecer el número 15. Si yo hago lo mismo aquí con el operador multiplicar, aprieto la celda, elijo el operador multiplicar y luego la otra celda y me da 24. También puedo hacer esto con una resta, igual, aprieto 25, le asigno el menos y 5. Y por último puedo hacer la división, pongo el igual, aprieto el 8, puedo escribirlo también, ustedes pueden de 10 y automáticamente lo reconoce, dividido C10. No voy a hacer clic para que puedan darse cuenta que también resulta escribiéndolo. C, da lo mismo la minúscula o la mayúscula. C10. Y me da 4. Si yo cambio algún número de estos, por ejemplo pongo 15 y a 20. Si pongo 58 en esa celda, automáticamente cambia. ¿Ya? Y esto es lo importante de trabajar con fórmulas asociadas a las celdas, ya que van a ser variables que yo voy a poder cambiar y automáticamente el resultado va a mutar. Como vemos aquí, la función siempre parte con un igual, al igual que la fórmula, pero es
un argumento que ya está predefinido. En este caso, el ejemplo que les pongo es el de la suma. Tengo que escribir la palabra suma, que es la función suma, abro el paréntesis y me va a pedir un argumento, el que está en verde. En este caso, este argumento sería un rango de celdas, esto ya lo conocen. Parte con el inicio de la celda, 2 puntos, y termina con el final del rango de la celda. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo de que se genere la suma de todos los números que están dentro de ese rango de celdas. Ahora bien, acá abajo podemos ver otros ejemplos. Suma, ¿cierto? Aparece el argumento, pero además podemos restarle un número que es una constante. Es decir, las funciones se pueden complementar para hacer una fórmula. En este caso es una fórmula con funciones y números dentro. Podemos ver acá abajo también usando la función suma, pero siendo multiplicada por otra celda. Ya no es un número o una constante como aparece aquí, sino que es una variable, una celda, multiplicada por la suma de todos estos números. Bien. Por último también, aquí vendría algo un poco más complejo, sería sumar todos los números que están dentro de ese rango, B7 y B9, con el mínimo de los números que está dentro de ese rango. Si bien se acuerdan, después lo vamos a ver más adelante, el resultado de esto es un solo número, que sería el número mínimo entre todos los números que están dentro de ese rango. Es decir, podría ser el mínimo el 235 y al final quedaría esto muy parecido a lo que está acá arriba, con la diferencia de que yo no pongo el 235, sino que pongo una variable, y una variable con una condición, que sea el mínimo de ese rango. Vamos a probar ahora en Excel algunos de los contenidos aplicados ahora recién. Aquí tengo unos ejemplos que vamos a usar, y esto ya también lo estuvimos trabajando en clases. Tenemos 3 columnas de información que son cátedra 1, cátedra 2 y cátedra 3 con un conjunto de números. No quise poner los nombres de las personas ya para que no se vean aludidas si es que ven alguna vez este video. Y vamos a hacer la suma de fórmula. La suma de fórmula partimos siempre con el igual y es ese número más ese número más ese número. Enter y da el resultado. Sumar con fórmula. Si queremos nosotros sumar cada una de estas 3, no tenemos que escribir nuevamente toda esta fórmula. Lo que hacemos es ir con el cursor hasta el punto que está en la parte inferior derecha de la celda y arrastramos hacia abajo. Y automáticamente se va a superponer la fórmula. En vez de D7, 7 y F7, va a salir D8, E8 y F8, después D9, E9 y F9. Es decir, correlativamente se va a cambiar el número ya de esta fórmula. La suma con función es muy fácil. Podemos, a ver, la versión lenta de escribirlo. Aquí tenemos las fórmulas más ocupadas en Excel. Una vez que tenemos seleccionada la celda, podemos apretar autosuma y automáticamente nos da el número o rango que está anterior a él. Pero yo lo que quiero es eso, y marco las 3 automáticamente y me sale de 7 a F7. Lo podría hacer escribiendo, como ustedes también saben. Igual, suma, abro paréntesis y arrastro el rango que necesito. Y automáticamente se crea el rango. Cierro el paréntesis y aprieto Enter. Obviamente esto yo lo arrastro hacia abajo para sacar el resultado de cada una de las celdas. Vamos a ver ahora el promedio según fórmula. El promedio según fórmula sería igual, y aquí podemos hacer alguna cosa que sería paréntesis, ese número más ese número más ese número, cierra paréntesis, y todo dividido, ¿cierto? 3, que sería la cantidad de números que tenemos para hacer el promedio, y me daría 6. El promedio de función también es muy simple. Aquí aparece también en los botones rápidos y elijo el rango, que sería ese rango. Igual me da el 6. Lo mismo bajo
para acá y bajo para acá. ¿Ya? Ahí tendría todos los promedios de cada una de estas columnas y celdas. Ahora, como les expliqué en el video anterior, sería interesante de que todos esos números tuvieran por lo menos uno o dos decimales después de la coma. Para eso le vamos a quitar los decimales, por lo menos dejándolos así. Bien, y ese, para que mantenga la misma línea, le agregamos un decimal. Aquí tengo un resumen que también lo comentamos en clases, donde aparece la operación, cómo se hace en fórmula, un ejemplo obviamente, y cómo se hace en función. Eso ya lo estuvimos viendo recién. La multiplicación, esta no la vimos, pero también tiene una función asociada a la multiplicación de un rango. Aquí pueden ver el ejemplo. Resta y división no tienen una función asociada, así que siempre vamos a tener que crear la fórmula si queremos restar algunos elementos. Y promedio, como ya lo vimos, hay por lo menos dos opciones. En este caso también aparece una tercera opción que también la consideré como fórmula, pero sería la suma de ese rango, dividido 4. Es decir, lo que hice fue simplificar esto para no tener que escribirlo en la suma del rango A1 hasta el A4. Bien, la forma rápida y fácil sería escribiendo el promedio y no tenemos que hacer alguna otra cosa extra. Bien, ahora vamos a continuar con otra parte de la materia que de alguna forma es bien importante para nosotros en el curso y también para ustedes, es el trabajar con porcentajes. Estuvimos buen tiempo de la clase viendo el detalle de cómo llegamos a cada uno de estos factores, pero lo que vamos a hacer en este momento a modo de resumen es claramente decir cómo vamos a sacar el porcentaje de un número, o sumarle su porcentaje o restarle su porcentaje. Bien, ante la pregunta de ¿cuánto es el 20% de 60? Lo que vamos a hacer nosotros en un Excel o en una celda de Excel es agregar el signo igual, luego aplicamos el número 60 y lo multiplicamos por el 0,2, entendiendo de que 1 sería el 100% y 0,2 sería el 20%. Solo tenemos que hacer eso y ya el resultado de esto nos va a dar el 20% de este número. Ante la pregunta, ¿cuánto es 60 con un 20% de sobrecargo? En este caso, vamos a entender el sobrecargo, sumar el mismo valor de 0,20 al mismo número. Para hacerlo rápido, se agrega el igual, se agrega el 60 y se multiplica por el 1,2, entendiendo que 1 es el 100% y se le agrega su 20%, entonces por eso se suma 1,2. El resultado de esto va a dar el sobrecargo de 60 con un 20%. Y ante la pregunta, ¿cuánto es 60 menos su 20%? Aquí hay que tener un poco más de cuidado, ya que aquí nos están diciendo que restemos el 20% de 60 a sí mismo. Por ello, lo que tenemos que hacer es, entendiendo de que 20% es igual a 0,2, como lo vimos recién acá arriba, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánto nos falta para llegar a 1? 0,8. Entonces, multiplicamos 60 por 0,8. Y ese resultado es lo que nos falta, ¿cierto? Bueno, aquí le dije recién lo que nos falta para llegar a 1, pero el resultado sería el 60% menos su 20%. ¿Ven? Esto es importante tenerlo presente. Es una forma rápida, si ya se la aprenden, es una forma rápida de sacar los porcentajes y los valores con IVA, ¿cierto? Algunos sobrecargos, la construcción, si a veces tenemos que una mano de obra con un extra o la cantidad de materiales con algún valor agregado, es importante agregarle su porcentaje y es fácil usarlo en Excel de esta forma. Lo que vamos a hacer ahora es revisar en Excel cómo sería trabajar con lo que les expliqué recién.
Aquí tenemos la misma tabla en la hoja que es la que estamos trabajando, que es la hoja A00. Y ahora nos está pidiendo aquí el 25% de cátedra 1. La cátedra 1 es esa, ¿cierto? Toda esa columna. ¿Qué es lo que hago? Simple. Agrego el signo igual, elijo que ese es el número que me están pidiendo, porque dicen cátedra 1, esa es la cátedra 1, y me están pidiendo el 25%, entonces sería 0,25. Enter. Y ese número sería el 25% de 7. Ahora, para no tener que repetir, lo que hago es arrastrar hacia abajo en toda la columna para sacar los resultados. Ahora me están pidiendo el 30% del promedio. Aquí ya tengo el promedio de estas 3 cátedras. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una forma de escribirlo sería la forma larga. Si es que no tuviéramos esta columna, sería sacar el promedio. Y esto es importante que ustedes lo puedan hacer. ¿Bien? Listo, ese es el promedio. Pero a este resultado tengo que sacarle el 30%, es decir, multiplicarlo por 0,3. No sé si lo escribí bien. Ahí está. El promedio de esto, que son las cátedras, multiplicado por 0,3. Sería lo mismo que sacarle el promedio a ese número. En este caso lo corroboro y digo que igual ese número por 0,3. Bien, ahí podemos darnos cuenta que la forma larga de hacerlo es igual a la forma corta, entendiendo que esto ya tiene sacado el promedio. Ahora, ¿qué hacemos? Arrastramos hacia abajo y arrastramos hacia abajo. Y podemos ver que todos tienen el mismo resultado. Ahora vamos a ver otras funciones básicas, ¿ya? Entendiendo que ya vimos suma, multiplicación y promedio. Ahora vamos a revisar mínimo de un rango, el máximo de un rango y contar. ¿Bien? Aquí aparece la explicación, sacamos el mínimo número de un rango, el min, y aquí está el argumento, con max, ¿cierto? Y argumento, sacar el máximo número de un rango y contar con su argumento, cuenta la cantidad de números que hay en el rango de celdas. Siempre les digo que este es el argumento, lo que está entre paréntesis. Ahora, todas estas funciones básicas, el argumento es muy pequeño, ¿ya? Pero van a haber momentos en que este argumento va a crecer considerablemente y va a ser mucho más complejo. Entonces vamos a tener que entender desde un principio que aquí, al lado de la función, siempre va a tener un argumento. Y ese argumento puede ser pequeño, ¿cierto? O va a ser mucho más largo cuando tengamos funciones más complejas, que es la que vamos a ver posiblemente en clase, o si no les haré otro resumen. Vamos a ver algunos ejemplos asociados a esto. Tenemos aquí una columna que se llama factor. El factor, ¿qué es lo que dice? Multiplica la nota mínima de cátedra 1 por el promedio de la cátedra 2 y cátedra 3. Cátedra 1, cátedra 2 y cátedra 3. Me está pidiendo el mínimo de esto de la cátedra 1. Aquí está, nota mínima. ¿Cómo hago? Pongo el igual. Escribo mínimo, abro paréntesis, elijo el rango, cierro paréntesis y enter. Y ahí me da la nota mínima de la cátedra 1, de la cátedra 2 y la cátedra 3. Ahí está. Y si se dan cuenta, automáticamente se marca. Hago doble clic y automáticamente se marca. La nota máxima es lo mismo. Igual, escribo max, abro paréntesis y elijo el rango. Cierro paréntesis y me da el número máximo. Bueno, el máximo de todas las cátedras hubo algún 7, algún Mateo que se sacó 7. Ahora vamos a irnos al factor. Dice multiplicar la nota mínima de cátedra 1, es decir, esa nota, por el promedio de cátedra 2 y cátedra 3, que sería el promedio, ¿cierto?, de esas dos. Y después de esas dos, y después de esas dos y de esas dos. Bien. Si se dan cuenta, vamos a ocupar este como factor. Lo voy a dejar en amarillo. Y vamos a ocupar esa columna y esa columna.
Entonces, ¿qué hacemos? Pongo el igual, vamos a elegir ese número y luego lo vamos a multiplicar por el promedio de esos dos rangos o de ese rango. Listo. Ahora ya tenemos el resultado. El número mínimo que está asociado a ese por el promedio de 7F7. Ahora bien, podríamos nosotros escribir el mínimo de ese rango. Quedaría lo mismo. El mínimo de este rango. Y cierro paréntesis. Fíjense cómo queda. Una función multiplicada con otra función, con dos rangos distintos. 35. Ahora, si yo bajo esto, me van a aparecer números. Pero si yo me doy cuenta y abro, por ejemplo, esta celda, va a ser el mínimo de ese rango que yo quiero que sea ese rango. Pero fíjense cómo bajó. Y si me voy aquí, y si me voy acá, baja aún más. Entonces aquí ya el resultado está siendo problemático. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo que este rango sea siempre constante. Y esto ya me imagino que algunos ya se recuerdan. Vamos a ocupar un signo, ¿cierto? O un símbolo que nos permite bloquear estas celdas para que siempre calcule el mismo rango. En este caso sería el mínimo de... vamos a bloquear las dos automáticamente, la fila y la columna. El signo gato D y signo gato 7, el signo gato D y el signo gato 18. Con esto lo que vamos a hacer es bloquear el rango que se compone de D7, 2 puntos de 18. Y ahora recién bajo y copio. Y ahí queda, si me voy acá abajo, podemos corroborar que de D7 a D18 queda exactamente el mismo rango. ¿Bien? Y este va a ir variando. ¿Por qué? Porque siempre va a ir bajando. Ya, ahora tenemos un buen resultado.